Aleluya. Muy, pero muy buenas tardes a toda la iglesia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Un texto muy precioso, muy usado, muy conocido, porque dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Para que a mí este incienso de Sabá, ¿para qué a mí este incienso de Sabá? Y la buena caña olorosa de tierra lejana. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. La palabra durita. Pero acordémonos, pongámonos en el contexto de lo que fue. Jeremías, un mensaje al pueblo. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque nos tiene que servir los errores del pasado del pueblo de Dios, nos tienen que servir siempre para no cometer exactamente el mismo error y para ver cómo se manejaba el pueblo, qué pasaba con el pueblo, cuál era el mensaje del Señor. Pero dice: paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino. A veces uno tiene que parar y preguntar, dice: ¿cómo voy? ¿Se ha cambiado algo? ¿Ha ocurrido algo? ¿Me he ido algo acerca de la palabra? ¿Me he ido algo acerca de lo que el Señor me enseñó? ¿De lo que el Señor me dio? Y hablo en singular, como pastor, con la responsabilidad que tengo. De acuerdo a lo que me enseñó, me he corrido de acuerdo a la luz que nos dio. No nos hemos apartado. Es todas cuestiones que tienen relación con lo espiritual, con el caminar del creyente. Y esto de pararse en el camino es fundamental. Todos en algún momento tenemos que parar y decir: bueno, a ver cómo es. Miren, yo les cuento una anécdota. Yo me iba de vacaciones, en una oportunidad o alguna fui de vacaciones con el auto, me iba a Brasil y hacía trayectos muy largos, de acá unos 2100 kilómetros, y hacía en un día, me iba hasta un lugar que se llamaba Sao Gabriel en Brasil, y pasa que mi experiencia, cuando uno pasa la frontera de un país y va con un auto, ya te sentís visitante. Te puede pasar algo de acá hasta Colón, que es en Entre Ríos, y después uno va a Colón, Paysandú, para el lado de Uruguay, o si va para el lado de las cataratas y va para el lado de Misiones y allá cruza la frontera. A mí lo que me ocurría era que yo pasaba la frontera y me sentía visitante, hermano. Visitante. De tal manera que en una oportunidad recuerdo haber pinchado un neumático y me bajé en el medio de la nada. Yo les puedo asegurar que nunca en mi vida cambié un neumático
tan rápido. Estaban los chicos durmiendo, puse el cricket, levanté el cricket, era encima para un auto, para decirme, un brasilero, si necesitaba algo. No, nada, no quería ni que pare nadie. Estaba en otro país. Te da miedo. Cambié ese neumático en, 3 minutos, 4 minutos. Me subí al auto, puse el auxilio y seguí para adelante. Es decir, que estar en un lugar que uno no le inspira esa confianza es difícil. En una oportunidad yo me manejaba con el GPS famoso, los Garmin creo que eran la marca, y un día, yendo en uno de estos viajes, el GPS falló y me mandó en el medio de un lugar muy complicado de Brasil. El GPS en aquel momento te decía, zona peligrosa. Ya lo sacaron eso ahora porque lo sacaron. Decía, zona peligrosa. Y empecé a ver unas caripelas, mi hermano, que me asusté. Me había metido en un pueblo que era difícil. Por supuesto, salí en una de esas que salgo, miro por el espejo retrovisor y 3 chicos corriéndome por atrás. Así que no era infundado el temor. Aceleré, encontré la ruta y seguí. Otra cosa que pasaba era cuando uno hacía una rotonda muy especial, cuando iba para Florianópolis, pasaba por Porto Alegre. Porto Alegre es toda una autopista que tiene varias salidas y todos los argentinos coincidíamos en lo mismo. No te equivoques en Porto Alegre, porque es una zona caliente. Ya sabíamos cuál era la curva que había que tomar, pero íbamos todos con todos los sentidos puestos allá, aquella flecha, aquel cartelito, y una vez que doblábamos ahí, agarramos el lugar oportuno, hacíamos así, decíamos gracias Señor. Bueno, es así, pero es así. Uno busca el peligro a veces. ¿Saben? En el camino del Señor también muchas veces pasa esto. Tal cual. Muchas veces yo he tenido que en Brasil preguntar, parar, buscar una cara que me inspirara confianza y decirle, dígame, ¿estoy yendo bien para tal lugar? Sí, está yendo bien, siga derecho, listo, muy amable, gracias. Y seguíamos bien. Pero a veces en lo espiritual uno tiene que parar y enfrentarse con las Escrituras, enfrentarse con lo que ha recibido, con lo que ha percibido, porque créanme que en el camino del Señor no hay misterios. Yo soy un convencido que no hay misterios. Los misterios los hace el ser humano cuando quiere comenzar a pisar en lugares que ni siquiera les es permitido. Les voy a dar un ejemplo. A lo largo de las Escrituras, y mi punto de vista en cuanto a esto es tajante, el Señor no nos invita, como dice en Apocalipsis, a conocer las profundidades de Satanás. Lo especifica el Señor. Cuando uno lee, por ejemplo, en el libro de San Judas, y es el arcángel Miguel que se encuentra en una disputa con Satanás, y el arcángel Miguel no sale a pelear con él, le dice el arcángel Miguel a Satanás, dice, Dios te reprenda. El arcángel Miguel. No digo que si uno se encuentra en una situación y te encontrás con una persona que está endemoniado, pues hay que sacarle el demonio. No cabe ni la menor duda, porque Dios nos dio esta autoridad. Lo que Dios no nos llama es a cazar fantasmas, como sí muchas veces ocurre. Y eso a veces es pisar en lugares donde vos no sabés ni qué hay, porque Dios no nos mandó a pisar esos lugares.
¿Amén? ¿Me entienden? Y así como le menciono ese tema, les puedo mencionar cantidad de otros temas. Ni qué hablar lo que es el Evangelio de la prosperidad, que en estos tiempos se han visto en grandes dificultades. Claro, ¿por qué? Porque se predica el Evangelio de acuerdo a lo que uno pone, entonces de acuerdo a lo que uno pone, Dios te va a bendecir muchísimo más. Y no, lo que le digo a todos ustedes, a la iglesia, es que tenemos que ser generosos con el Señor, tenemos que ser fieles con nuestras ofrendas, tenemos que ser fieles con nuestros diezmos, no dar tantas vueltas con esto. Pero les doy mi punto de vista, punto. No que les doy mi punto de vista para que usted haga esto, si quiere hágalo, si quiere no lo haga. No, le estoy enseñando que lo haga. Punto, digo, en cuanto a lo económico. En lo que excede de eso, se están metiendo en camisas de 11 varas. Que es lo que justamente el Señor no nos ha llamado. Pasa esto con los dones, hermanos que creen que tienen dones que en realidad no lo tienen. Y entonces comienzan a pisar en el barro, comienzan a pisar en el fango y se encuentran después con 3 nenes que los están corriendo de atrás, como me corrían a mí con el auto. O querer preguntar si estoy viendo bien y a veces hay que saber parar. Y cuando digo parar es enfrentarnos con las Escrituras. Esto es lo que Jeremías le decía al pueblo, porque el pueblo era un pueblo rebelde y contradictor, porque era un pueblo que tenía ídolos, porque era un pueblo que se había apartado de Dios, porque estaba harto. El Señor les dijo en varias oportunidades, estoy asqueado de vuestros sacrificios. No era que el Señor tenía un problema con los sacrificios que había, porque lo había mandado Dios, pero estaba hastiado. ¿Por qué? Porque el pueblo iba y le sacrificaba sacrificios, si quieren, tenían un culto, pero después iban y tenían sus altares elevados con los dioses que tenían las otras naciones. Entonces a veces uno tiene que parar y decir, Señor, es verdad, me encantaría ver un montón de fruto, me encantaría ver un montón de... Pero, Señor, ¿estamos predicando mal el Evangelio? No. ¿Está presente la cruz? Está presente la cruz. ¿Está presente la búsqueda de Dios? Está presente. ¿Está presente el clamor? Sí. ¿Está presente la exaltación de nuestro Dios? Sí. Y así sucesivamente. Entonces uno comienza a decir, ¿cómo estoy en el camino? Paraos en los caminos y preguntad. Ustedes me van a ver muchas veces que yo hablo y menciono cosas que a veces menciono y no doy ni los nombres para no cansarlos. Pero estas cosas son las que me enseñaron hombres como el pastor Jorge Pradas, como Daniel García, que fueron padres espirituales, un poco lo que yo les mencionaba el día domingo, y me ayudaron a marcar la cancha de tal manera. Y alguno me puede decir, ¿pero qué? ¿Dios entonces nunca te va a sorprender de todo eso? No, claro que Dios te puede sorprender, pero nunca te va a sorprender con algo que no sea bíblico y que no esté en las Escrituras. Porque Dios es así. Fíjense que a continuación dice el Señor, paraos en los caminos y preguntar. Y después dice, les he mandado atalayas. ¿Saben quién era el atalaya? El que iba corriendo, así como Martín que corre, un atleta. El atalaya iba corriendo y daba las buenas noticias de un lugar a otro o las malas. Iban los atalayas y no los paraba nadie. Los atalayas, miren, a los atalayas el enemigo, los ejércitos enemigos trataban de agarrarlos, porque ellos eran los que llevaban noticias de cómo iba la cosa en sus campamentos. Y dice Dios a Jeremías, les mandé atalayas y no les hicieron caso. Los atalayas uno de los atalayas era Jeremías, Ezequiel, Isaías, cada uno de los profetas, y otros había atalayas, obvio, y no hacían caso
a la palabra de Dios, al camino. Hay que parar en el camino. Ahora, ¿qué dijo Jesús sobre el camino? Porque Jesús habló sobre el camino y dijo que teníamos que seguir el camino estrecho, ¿se acuerdan? Que llevaba a la vida eterna, porque el camino ancho, ¿a dónde llevaba? A la perdición. Bueno, el camino angosto, espiritualmente hablando, es el que muchas veces no se tiene miedo de tomar. El camino de la cruz, hermano, cuanto menos se predique la cruz, mejor. El camino del dolor, no, por favor, no me hablen del dolor. Así es como no se habla del dolor, y como no se habla del dolor y de saber soportar las pruebas, es como ocurren cosas como las que pasan en este tiempo, y te encontrás con creyentes que dicen, no entiendo, se murió aquel pastor de COVID. Y sí, claro, porque nadie te enseñó que Dios es soberano y que Él hace como quiere y que nos lleva cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere, porque Él es Dios. Pero nos enseña. Entonces es más fácil el evangelio de lo más fácil, de lo facilista, del día a día, de la comida rapidita, cosa que haces esto y te va a pasar aquello otro. Entonces es lo más rápido. Hay ausencia de cruz. Hay ausencia de soberanía de Dios. Hay ausencia de búsqueda de Dios. Por eso, cuando el Señor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, mi modesto punto de vista es que se enfriará por la ausencia de la búsqueda de Dios. Porque el apriete que habrá en aquellos tiempos será durísimo. Si esto a nosotros nos parece duro, no nos imaginamos cómo será en el tiempo que el Señor venga a buscar a su iglesia. Porque va a ser más duro, hermano. No tengo ni la menor duda. No lo dijo algún otro que también tendría autoridad. Lo dijo Jesús cuando dijo, el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y el camino que hay que seguir, en el que uno tiene que parar, es el camino angosto. Sí o sí, porque es el camino que lleva a la vida eterna. Y casi rematándolo, el Señor en el capítulo creo que 14 de San Juan, Él se encuentra con los discípulos que están turbados y les dice, no se turben, porque los discípulos le venían planteando al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿nosotros qué? Dice, no se turbe vuestro corazón. Yo me iré y les prepararé lugar a cada uno de ustedes. Donde yo voy, ustedes van a venir. Acuérdense que Felipe y Tomás le dijeron dos cosas. Señor, muéstranos al Padre. Pero ¿cómo te voy a mostrar al Padre? Tanto tiempo hace que estoy contigo y todavía no te das cuenta que el Padre y yo somos uno. Muéstranos el camino, Señor, y te seguiremos. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, y ahí habla de nuevo del camino. El camino, la verdad y la vida. Y esto es algo precioso, porque Él es el camino y es un camino angosto. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Estos son misterios hermosos, preciosos. Y fíjense cómo tiene cumplimiento lo que Dios le dijo a Jeremías, con que se paren y pregunten en el camino, y que les dijo, les mandé atalayas y no los escucharon. Que al mismo Jesús, que era el Hijo de Dios, no lo escucharon. Pedazo de atalaya, ¿no? El Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Lázaro y el rico? Cuando dice que los dos mueren y uno va al paraíso y el otro se va al infierno. Y quería que Lázaro moje el dedo en la lengua con agua un poquito. Después le digo, ¿por qué no lo mojan? Que vaya a los míos a avisarles que hay vida eterna, que hay infierno. Y Jesús le dijo, si no escuchan a los vivos, tampoco van a escuchar a los muertos.
Este es el camino del Señor. No te canses del camino del Señor. Si a veces uno quiere como más vértigo, uno tiene que tener cuidado con esto, porque hay cosas en la vida que uno dice, qué lindo que es el vértigo. Y de verdad, a algunos les encanta el vértigo y está bueno, de acuerdo a lo que hagan. Hay para cada loco, ¿no vieron esos que se atan en un puente con una cuerda y se tiran de cabeza y se paran en el borde del puente para que lo filmen y saltan como si cayeran de cabeza en un lugar que agua y van y después quedan como un péndulo así? Hay que estar loquito de la cabeza. Hermano, hay que estar... Bueno, sobre gusto no hay nada escrito, decía por ahí alguien. Y es verdad que no te quite el sueño, que no se te vayan las ganas. Si en tu cuerpo están las marcas de la cruz de Cristo, mi querido hermano, si tenés las manos agujereadas, los pies agujereados, estás en buen camino. Estás en buen camino. Si lo estás poniendo a Dios en el centro de tu vida, estás en buen camino. Si no hay que explicarte 50 veces lo mismo, estás en buen camino. Si sos fiel al Señor en todos los aspectos de tu vida, estás en buen camino. Sigamos en ese camino. Es angosto. Es angosto. No es ancho. No, es angosto. Tiene algunas piedras. Tiene algunas subidas. Tiene bajadas. Pero siempre miremos que sea angosto. Miremos los bordes. Si lo vemos muy ancho, posiblemente estemos en el camino ancho, que justamente lleva a la perdición. Démosle toda la gloria, démosle toda la honra, busquémosle más que nunca. Dejemos que trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón. Tratemos de no tener, no tengamos ídolos de ninguna manera, porque los ídolos justamente fue lo que separaba al pueblo de Dios de Dios. Pongámoslo muy, 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 muy en alto a Él, al Señor. Y acordémonos que Él nos preparó lugar para nosotros. No cometamos el error de dos de sus discípulos, ¿no? Que Felipe y Tomás. Muéstrame el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los caminos no conducen al Señor, a Dios, al Padre. El único camino que conduce al Padre es Jesús. Por eso tenemos que aprender de Él, amarlo a Él, escucharlo a Él, aprender de Él, buscarlo y encontrarlo. Buscarlo mientras puede ser hallado. Y Él quiere ser hallado. Amén. Dios les bendiga muchísimo y no nos cansemos del camino angosto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te ruego tu bendición sobre toda la iglesia. Los que están acá, los que no han podido venir. Que tu nombre sea muy, pero muy, pero muy exaltado, muy honrado. Y enséñanos cada día más este camino angosto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo nos juntamos